ver, nos habíamos quedado un poco en polímeros, ya, para una vez aquí. Ya está, vamos a colocar ello. Ya está, señores. A ver. Nos habíamos quedado por este lado, ¿no? Ya está. En la clasificación que habíamos estado dando justamente los polímeros, nos estábamos justamente según su origen. Pueden ser naturales, habíamos quedado, ya habíamos mencionado ello. Pueden ser semisintéticos. Puede ser semisintético, disculpen yo porque mucho voy afuera. Se definen por la transformación de polímeros naturales, por ejemplo la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, caucho y azufre. Tú sabes que el caucho es natural, pero se puede hablar de no semisintético si le agregamos azufre. Y es lo que justamente utilizan los neumáticos, ¿no? Goodyear, por ejemplo, no justamente no inicialmente se trabaja con ello, ¿no? Un caucho vulcanizado. Ahora, estos habitualmente, como tú te puedes dar cuenta, son polímeros, en este caso, ¿no? Orgánicos en muchos casos, ¿no? La pregunta sería, ¿existirán polímeros inorgánicos también? Y se puede decir que sí, ¿no? Sí, justamente también tenemos en las siliconas, por ejemplo, parte que son inorgánicos y son polímeros. Entonces puede haber también, ¿no? Por si acaso. Bueno, tenemos natural, sintético, semisintético, sintético, ¿no? Son los transformados o creados por el hombre. Están aquí los plásticos, los más conocidos en la vida cotidiana como el polietileno, el nylon, el poliestireno, el polivinilo, ¿no? PVC, en otras palabras, etcétera, ¿no? Por si acaso. Esto es por según el origen que uno le puede dar, ¿ya? Según la estructura molecular, lo vamos a clasificar también de esta manera. Podemos decir que por la forma de la cadena polimérica, pueden ser lineales, ¿ya? En este caso significa que no tiene ramificaciones, obviamente, ¿no? En este caso podemos encontrar el polietileno, ¿no? Y la seda, que es justamente no natural, es ramificado también, que tiene cadenas laterales, vamos a decir por acá. Ahí tenemos el policloruro vinilo, el polipropileno, entrecruzados, donde las cadenas están unidas unas con otras, como tú te puedes dar cuenta acá. Ahí tenemos la URI, el formol, el polietileno. Y también otro más de reticulado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que justamente, vamos a decir, ¿no? Están formando, vamos a decir, ¿no? Cadenas cíclicas unas con otras, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Ahí tenemos el fenolformol, la famosa baquelita, ¿ya? Entonces, esto es según la estructura molecular, que vamos a encontrar nosotros también una clasificación que me vayan a dar. Más que todo para identificar también, ¿no? Cuáles son lineales, ramificados, entrecruzados, reticulados. En la casa y la parte de los polímeros. ¿Eh? Según la unión de los monómeros, vamos a clasificar de dos maneras: homopolímeros y copolímeros. Homopolímeros, porque solo pensé en un tipo de monómero, vamos a decir, ¿no? O sea, la unión es un solo tipo de monómero. Habitualmente el polietileno, poliestireno, el poliacrilonitrilo, el PAN, posiblemente, y los copolímeros que tienen, en este caso, ¿qué cosa? Dos tipos de monómeros diferentes, ¿ya? Dos tipos de monómeros diferentes de por medio. Y vamos a encontrar el copolímero alternado, si tú te das cuenta por aquí, el copolímero en bloque, el copolímero al azar de por medio, o también podemos encontrar otro copolímero, bueno, que acá no está, pero que obviamente le podemos mencionar. Es el copolímero, vamos a decir, injerto, ¿no? Que es lo que faltaría. Le vamos a agregar acá para que más o menos se vea lo que te estamos diciendo, ¿ya? Es de la misma manera como si dice, vamos a colocarle así, ¿no? Le voy a colocar así para no perder la forma nada más, que tengamos esto de acá, ¿ya? Voy a poner 4 nada más, ¿ya? Y aquí, justamente con otro color, se coloca justamente, ¿no? Vamos a colocar acá de esta manera, ¿no? Se pone por acá una figura como esta, ¿no? Y hasta algo como eso, ¿no?
Entonces, esto se le va a llamar un copolímero injerto, ¿no? De por medio. Tengo una cadena y se le va a agregar otra, seguramente como si fuera una ramificación. Pero esto se le va a llamar copolímero injerto. ¿Ya? Por si acaso. Entonces ahí tenemos justamente también, ¿no? Un copolímero. En este caso podemos encontrar ahí el caucho, el estireno, ¿no? El butadieno, ¿no? Que se conoce como el SBR, las suelas zapatillas, etc. Ahí encontramos justamente este tipo de, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Polímeros de tipo, ¿no? Justamente, ¿no? Según la unión de monómeros, copolímero, llamado como tal. ¿Ok? Ya está. Entonces, eso también nos pueden preguntar seguramente, ¿no? ¿Cómo se van a llamar ellos? ¿Son homopolímeros, copolímeros? ¿De qué tipo los copolímeros? Ahí está en la clasificación. ¿Ya? Por si acaso también. Más que todo esto nos sirve para identificar justamente a ellos. ¿Ya? También tenemos rápidamente una siguiente clasificación. Según la síntesis que se desarrolla, o sea, la formación, cómo se va a dar, podemos encontrar adición, condensación. Como tú ya sabes, si haces una adición, lo que haces es hacer crecer la cadena, ¿sí? Un crecimiento, por adición o decrecimiento de la cadena crece, ¿no? Aumenta. La masa molar de por medio lo va a hacer, porque suma todos los monómeros justamente de por medio. ¿Estamos? Todos los monómeros van a justamente, ¿no? Juntarse, pero del mismo, ¿no? Del mismo tipo. Entonces yo puedo juntar N, ¿no? N, vamos a decir, ¿no? Moléculas de qué cosa? En este caso de cloruro de vinilo, que es este de acá, de cloruro de vinilo, N cloruro de vinilos, y genero el policloruro de vinilo, que es justamente el llamado PVC. ¿Estamos? Ahí está. Es lo que tenemos. ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una adición porque se suman muchos monómeros de él y genera justamente la estructura, ¿no? Sin doble enlace, todo con enlace simple, y justamente tenemos el famoso PVC. Por condensación o crecimiento de etapas también, podemos formar justamente un polímero, obviamente con desprendimiento de agua posiblemente o de alcohol, ¿sí? Que en este caso es el metanol, ¿sí? Se juntan dos monómeros y generas, ¿no? Una cadena mucho más grande, pero digo con desprendimiento de agua o posiblemente de alcohol, en este caso el metanol. Estamos, ahí tenemos justamente un caso como es el nylon, estamos, que es una poliamida, vamos a decir el caso, que también puede ser acá un poliéster también posiblemente, ¿no? Ahí tenemos él. Uno de los casos es en este caso el nylon. Ahora, te vas a dar cuenta tú que es condensación por lo que va también a desprender, ¿no? Como puede ser el agua, como te digo, el alcohol. En cambio, este de acá no, este de acá es una suma. El resultado es único, pero de un gran tamaño, obviamente, ¿no? Que es lo que se obtiene, ¿ya? Por si acaso. Y ahí tenemos los que son más conocidos en adición, ¿no? Y los usos que se le puede dar como el etileno, el polietileno. Todos son de adición acá. Bolsas, botellas, juguetes, ¿no? De alta densidad, de baja densidad, cada uno de ellos, ¿no? El polipropileno, ¿no? También de por medio, que viene el propileno, ahí está, también. Botella de detergente, artículos moldeados. El estireno, el poliestireno también, ahí está. El clorovinilo, el PVC, ¿no? Estos son los plásticos, ¿no? Lo que bastante se va justamente a hablar. Acrilonitrilo, el poliacrilonitrilo, ¿no? Que forman las fibras, el olor, el milón. El tetrafluoretileno, ya el tetrafluoretileno, que va a dar justamente el politetrafluoretileno, que esto forma el teflón, las películas resistentes al calor, ¿no? Ahí está. O sea, todas ellas, ¿no? Si se quiere formar el polímero, se hace reacciones de adición, ¿no? De por medio, o sea, una polimerización justamente por medio de la adición, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso también hay que conocerlo también, porque seguramente me van a preguntar, ¿ya? Entonces, son los típicos de adición. En cambio, los de condensación, como se mostraba acá, los más típicos, en este caso, los poliésteres, las poliamidas y la baquelita, si la agregamos, ¿no? Ahí está. Si te das cuenta, si yo junto justamente una estructura de ellas con otra, ¿no? Vamos a ir un alcohol con un éster por acá, tú ya sabes que sale justamente, ¿no? Si acá un éster con un justamente, ¿no? Grupo de alcohol va a desprender el grupo
en este caso OH, ¿no? Entonces aquí todo esto de acá se desprende, va a salir un metanol. Y acá se genera justamente el poliéster, ¿no? Entonces aquí justamente se puede mencionar el poliéster llamado Dracón, por ejemplo, ¿no? Y tengo la salida de un alcohol. Ahora, seguramente uno dirá, yo creo que ¿cómo voy a dar cuenta? Solamente porque justamente, ¿no? Como te vuelvo a decir, en una condensación tú vas a ver liberación de ya sea agua o va a ser de metanol. Entonces, obviamente, ya con esto te vas a dar cuenta de que sí, realmente esa es una condensación. Pero lo más típico, y ahí lo ponen ahí para que también tengamos idea, las baquelitas, los poliésteres y las poliamidas. La más conocida, las poliamidas, el nylon, ¿no? 666, ¿no? Justamente, ya, ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Por si acaso, acá tenemos la silicona que te diga que es un polímero justamente, ¿no? Inorgánico, ¿no? Que segura muchas personas en la farándula utilizan bastante, ¿no? La famosa silicona, ¿no? De por medio. Y ahí está la poliamida que uno debe conocer, el nylon, ¿no? El nylon 66, ahí está. Que utiliza obviamente, te das cuenta, ¿no? En los panties seguramente que, ¿no? Se va a usar, o en las medias también, ¿no? Utilizar justamente ello. Se va a dar también justamente, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En el recubrimiento, ¿no? Seguramente en la guitarra, o en los globos justamente que se van acá, que son globos alostáticos. El material del globo alostático está hecho de una poliamida, que es el nylon 666. Esos justamente son las poliamidas de nylon, ¿no? Que estamos mencionando. Ahora, obviamente que acá tiene también un uso que se le da, ¿no? Porque ¿por qué se utiliza esa poliamida? ¿No? Entonces, en una clasificación van a mostrar ello, ¿no? Porque también ahí se tiene que hablar justamente de lo que son los elastómeros, las fibras o los plásticos de por medio, ¿no? Que justamente pertenece a ese tipo de, también, de polímeros como la poliamida. Pero ahí lo mostramos. Y acá viene, ¿no? Según su respuesta mecánica, lo colocamos como elastómeros, plásticos, fibras. Los elastómeros, muchachos, ¿qué cosas son los elastómeros? En este caso, habitualmente que está diseñado por, obviamente, materiales poliméricos, que pueden ser de origen natural, en este caso orgánico, o sintético, ¿no? Justamente también porque es la parte inorgánica que aparece. Sintético porque el hombre también lo elabora, ¿no? Después de sufrir una deformación ellos, en este caso, bajo acción de una fuerza, recuperan la forma original rápidamente. Por más deformación que haya sido, vamos a decir, o grande aplicada, por bastante tiempo, regresan siempre a su forma original. Por ejemplo, tú cuando agarras una llanta, no sé si te habrás sentado una llanta, a veces uno de niño, de jovencillo, así con los amigos del barrio, cuando habían llantas, uno jugaba, ¿qué cosa? A rodar la llanta y uno se posaba delante de la llanta o se sentaba en la llanta y la llanta se hundía, ¿sí o no? Pero eso cuando tú estabas sentado, ¿sí? O a veces también las llantas, a veces ya no con uso, se colocaban en los parques, ¿no? Justamente también ahí. Y justamente se colocaba, ¿no? Para, ¿no? Como si fuera un asiento. Y las personas a veces se sentaban ahí, ¿no? Pero tu peso obviamente que hacía que el caucho, ¿no? O la fuerza que tenía, se hunda. Pero una vez que tú ¿qué cosa? Te salías de él, regresaba a su forma original. Entonces, ¿no? Sufrió una deformación, si se quiere decir por ahí, bajo acción de una fuerza, por el peso que tenemos nosotros, pero rápidamente regresaba a su forma original. Por más grande que haya sido la fuerza que hemos tenido, ¿no? El peso, por ejemplo, es grande, ¿no? Por más fuerte que sea, pues ha sido eso. O, por ejemplo, el caucho que utilizamos en las plantas de los zapatos. Yo supongo hay veces que tú ¿no? Has hecho, vamos, si te has agachado, ¿no? Por algo. Y a veces la punta de los zapatos a veces se doble de tal manera que justamente, ¿no? Para estar vamos a decir, no sentados, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O nos agachamos, tengo que hacer de cuclillas o algo así, entonces tengo que moldear el zapato para que soporte mi peso, ¿sí o no? Y se moldea, pues, ¿no? Y esos justamente son parte de los elastómeros, por eso hace mención a los cauchos polietelanos. ¿Estamos? Otra clasificación son los plásticos, ¿sí? Los plásticos, que son materiales poliméricos también, pero estables a condiciones, en este caso, ambientales. Eso, en este caso, para uso, en este caso, en su etapa de fabricación, más que todo. Inicialmente estos eran fluidos, ¿no? Pero se hicieron de tal manera como un moldeado, ¿no? Justamente le dieron ello,
con la finalidad de que permite serlo, ¿no? Van a regresar justamente, ¿no? A ser líquidos, pero como inicialmente eran líquidos, y en este caso se solidificaron, entonces puede tener la precisión de que si yo lo caliento, entonces esto se puede moldear, ya sea por presión o por justamente calentamiento. Te das cuenta que dentro de todos ellos, los plásticos son los únicos que puedes hacer esto, ¿no? Tú le das forma. Por ejemplo, hay veces uno está haciendo una instalación eléctrica y tiene que justamente colocarlo en una esquina, por lo tanto tiene que hacer una curvatura. Tú sabes que el plástico te venden es una forma lineal, ¿no? Los plásticos de PVC son lineales, pero tú vas a hacer una curvatura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que hacen las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Pues agarran en este caso, ¿no? Lo más rápido que se hace es coger un poco de papel, lo prenden y lo colocan donde quieren justamente calentar. Y lo dejan ahí un rato hasta que caliente, ¿no? Y cuando vean que el plástico comienza justamente, ¿no? Vamos a decir, ¿no? A sentir ese calentamiento, en ese momento dejan de calentar y rápidamente comienzan a doblar el plástico, vamos a decir, como el PVC. Lo doblan y le dan la forma una curvatura. Y lo dejan de tal manera que luego se enfría y queda como justamente, ¿no? Lo estás dejando, ¿no? Entonces, de esa manera trabajan las personas que hacen instalaciones, por ejemplo, en las tuberías, ¿no? El plástico lo puede hacer. Entonces, justamente, eso es justamente lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El polipropileno, el PVC de por medio también, ¿no? Que es un clásico. Y ahí dentro de ello, por frente a la temperatura que estamos mostrando, se podría clasificar en termoplásticos o termoestables también, ¿no? ¿Qué cosa es un termoplástico? En este caso, como se dice, ¿no? Que son, en este caso, polímeros que al calentarse se van a fundir, o sea, justamente se van derritiendo, ¿no? Y que justamente solidifican al enfriarse. Por eso tú cuando agarras un PVC, lo calientas, se va, ¿qué cosa? Pareciera que ya se va a derretir. Pero antes que se derrita, ¿qué cosa haces? Tú dejas de calentarlo, ya no lo calientas, y justamente esperas nuevamente que solidifique. Y ahí justamente, ¿no? Se va a enfriar y queda justamente moldeado, vamos a decir, ¿no? Se la forma un termoplástico. Ahí tenemos, por ejemplo, como te digo, el PVC, el PET, no los policarbonatos, ¿no? De por medio. El polietileno, esto significa, por si acaso, polietileno. Este es el polipropileno, ¿no? Que son justamente lo que se utiliza en este caso como termoplásticos. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, en el caso de los termoestables, ¿ya? ¿Qué cosas son los termoestables? Miren, muchachos, en los termoestables, en este caso, ¿qué va a pasar? Si tú lo calientas, en este caso, ¿qué van a formar? Entrecruzamientos, y eso ya no va a permitir justamente que sean, en este caso, ¿no? Que se fundan rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Si tú agarras, en este caso, vamos a decir, ¿no? Resinas, como dice por acá, fenoles, teflón. Si tú esto lo calientas, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar rápidamente que ellos se comienzan, ¿qué cosa? Se deforman, ¿sí? Y se forma como si fuera, se comienza a calentar y se comienza a formar como un sólido, bien compacto, pero no solidifica. Y ahora, tú le quieres dar forma, no se puede dar forma. Se la dice de tal manera que justamente no le puedes dar forma. Y justamente por ahí, ¿no? Lo que se genera dentro son, en vez de separarse, se entrecruzan más. Entonces, obviamente no te permite justamente hacer un moldeado. Pero justamente con la temperatura ¿cómo se llama? Se deforma, pero no puedes moldear nada. Es algo parecido como, vamos a decir, como el caucho, ¿no? Pero vamos a decir de la forma que cuando tú lo calientas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se forma justamente como una parte sólida, pero se va formando como un grumo y justamente no me permite formar nada. Y cuando yo ya he dejado de calentarlo, se queda como está, como un grumo. Entonces no me sirve. Entonces justamente epoxifenoles, teflón. Y por último tenemos las fibras, ¿no? Que están hechas de polipropileno, nylon, poliéster, Kevlar.
poliacrilonitrilo, celulosa. Esas son las fibras. ¿Y qué cosas son las fibras? Son polímeros en los que existe una relación muy elevada entre la longitud y el diámetro, ¿no? De por medio. Generalmente están constituidas por macromoléculas lineales, ojo, macromoléculas lineales, y se mantienen orientadas longitudinalmente. Estas fibras también tienen una gran resistencia mecánica de por medio. En algunos casos, esto de acá se utiliza bastante, ¿no? Como se puede dar cuenta, en estos hilos, ¿no? De por medio. Y también, por ejemplo, para lo que es la pesca, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han ido al mar a pescar, ¿no? Que en este caso es bastante estresante ir al mar haciendo una pesca de por medio, tiene que colocar justamente esos hilos de pesca, que son fibras, porque obviamente es difícil justamente de poder, ¿qué cosa? ¿No? Romper, aparte que tú tienes que, cuando agarras al pez, tiene que haber fuerza en ese hilo para que justamente, o esa fibra, para que tú cuando jales, no se te rompa, ¿no? Aparte que tú sabes que el pez va a jalar con una gran intensidad para tratar de liberarse de lo que tú lo has cogido. Entonces, ese hilo de pescar tiene que ser bastante resistente, resistencia mecánica. Y obviamente, ¿no? Para poder también extraerlo. Entonces, eso también que las fibras. Como también, ¿no? Seguramente alguno de ellos, como el Kevlar, que tiene que ser bastante resistente también, resistencia mecánica, y que utiliza bastante para la parte de qué cosa, de los chalecos antibalas, seguramente también de por medio cuando reciben impacto, ¿no? De por medio de balas, todo eso tiene que ser justamente bastante resistencia mecánica, para que la bala no penetre en el cuerpo, ¿no? Entonces, justamente hablamos de ello de fibras. ¿Estamos? Y ahí está. Y seguramente que hablamos de uno que es el Kevlar, ¿no? Aproximadamente 20 veces más resistente que el acero, pero mucho más ligero. El Kevlar es más costoso que las fibras clásicas como el nylon, el poliéster, la fibra de vidrio, pero proporciona mayor protección, un peso inferior, ¿no? El Kevlar de la composición de la ropa de protección, chalecos antibalas, ahí está, ¿no? Productos de fricción, reforzamiento de elastómeros, tubos de cinta, dice, cables, cuerdas y telas de vela de barco, por ejemplo, ¿no? Ahí está justamente colocado el Kevlar. ¿Sí? También acá se ve también en los cascos, ¿no? Los cascos también está hecho de... Entonces, ¿por qué crees que se coloca un casco? El casco está justamente también protegido, porque en una guerra te disparan, obviamente, van a la cabeza, ¿sí o no? Entonces, el casco está hecho de un material como el Kevlar, para que justamente la bala no pueda penetrar justamente directamente, ¿no? O tenga salvedad que no te vaya a matar directamente, te proteja, ¿no? Te podrá golpear, pero seguramente no atraviesa el casco por ese material que tiene el Kevlar, resistencia mecánica, y te puede salvar la vida, ¿no? Por eso se coloca el casco, ¿sí? Porque cualquier otro que penetre un casco, ¿para qué me voy a colocar el casco? Pues igual la bala va a entrar, ¿no? Entonces lo que hace el casco es proteger, ¿sí? Y ahora los materiales están hechos de Kevlar, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Todo esto de acá justamente, ¿no? Que tiene que ver bastante con esta figura, ¿no? Es una poliamida también se podría decir, ¿no? Pero obviamente tenemos ahí, ¿no? Esos materiales, ¿no? Justamente como el Kevlar. Y bueno, y acá un resumen de todo ello rápidamente, con su respuesta mecánica, forma de síntesis, su origen, estructura molecular y todo lo que hemos estado viendo rápidamente. Ya, estos son los polímeros, ¿ya? Los polímeros, que justamente tenemos que tener en cuenta por ahí, ¿ya? Ahí está, rápidamente. Bueno, esto es justamente donde tenemos que haber llegado el día de ayer, ahí está. Bueno, espero de que también se puedan ver algunos videos, aunque no creo, porque ayer ha habido bastantes problemas con eso, ¿no? De por medio. ¿Ya? A ver, y solamente para mencionar uno que otro problema nada más, ya para pasar esto rápido, porque como digo, el tiempo para nosotros el día de hoy es muy corto, y hacemos rápidamente lo que es por ejemplo, ¿no? A ver, rapidito, ¿ya? Dice, ¿verdadero o falso? Respecto a la tecnología, muchas propiedades físicas y químicas de los materiales cambian a escala nanométrica. Verdadero, ¿no? La aplicación estará restringida a pocas ciencias, por ejemplo, no es posible el uso de fabricación de computadoras. No, este es falso. La nanoestructura tiene conducta eléctrica variable, pudiendo ser metálica y metálica oscilante. Sí, verdadero. Los nanotubos, por ejemplo.
debe venir ello, ¿no? Esta, la clave, la B, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. 2. La nanoteknología es el estudio de diseño, creación y aplicación de materiales de control de la materia a nanoescala. Verdadero. La nanotecnología se puede emplear en agricultura y medicina. Verdadero. Un nanotubo de carbono es siempre un buen conductor. Falso. Hay veces es mal conductor porque se vuelve un aislante. Falso. Sí, la última es falsa. 3. Respecto a la nanotecnología. Un nanotubo de carbono es siempre un conductor y dijimos que no. Falso. La longitud de un tubo de nanotubo de carbono es de orden de los nanómetros, ¿sí? Mientras que su diámetro puede llegar al milímetro. No, falso. Todo está a escala nanométrica. Cuando se manipula la materia de escala de átomos y moléculas se encuentran fenómenos y propiedades nuevas. Aclaro, ¿no? No se puede emplear la ciencia como física y la medicina. Falso. Estudia la síntesis, manipulación y aplicación de materiales de escala macroscópica. No, es nanoscópica porque obviamente está el escalón a la nanoescala, ¿no? Respuesta, la C. Problema 4. En el estudio de la biotecnología es el estudio de aplicación de los seres vivos en el fin de resolver problemas en salud, agricultura y otros campos. Verdadero. Son ejemplos de campo de aplicación la astronomía, la ganadería, procesamiento de alimentos y minería. Bueno, en este caso, en la astronomía, esto no se ve, puede ser en el campo de la ganadería, ¿no? Procesamiento y en este caso, ¿no? Pero la astronomía, creo que acá no sería, ¿no? La astronomía, la biotecnología, porque eso es el estudio de los astros, ¿no? Y ahí no tiene que ver, para que nosotros tomamos un fin, ¿no? Pero el fin de acá, ¿no? Es en los animales, para las plantas, seres vivientes. En la astronomía no tenemos nada que entrar acá. Utiliza organismos vivos, obviamente, ¿no? La segunda falta, obviamente, ¿no? Creo que la astronomía no entra dentro de esta parte. 5. La biotecnología ambiental está relacionada con procesos biológicos modernos que se usan para la prevención y restauración del medio ambiente. Claro que sí, verdadero. Los catalizadores en los tubos de escape de los automóviles son parte de la biotecnología. No, falso. ¿No? En este caso es biocatalizadores, ¿no? Que se va a dar justamente para las reacciones. No te olvides que era para las reacciones químicas, ¿no? Donde utilizan la parte biológica como la lipasa y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso de ahí no puede ser falso. Los transgénicos son parte del desarrollo de biotecnología, claro, pero lo que te dije, la manzana, que tiene que ser más grande, de un color diferente, obviamente que sí, ¿no? Entonces la clave es la E, la segunda es falsa. 6. No corresponde a aplicación de biotecnología. Bueno, la vacuna está, preservantes químicos, bioremediación también, nuevos combustibles como el bioetanol, el biodiesel, plásticos conductores. No, eso no tiene que entrar a biotecnología, pues no. La D. 7. Con respecto a las células combustible, ocurre la reducción del hidrógeno. Falso. En el hidrógeno está la oxidación, o sea, en el ánodo. Ocurre la oxidación del oxígeno. Falso. Eso se va a dar, esa es la reducción, ¿no? Porque ahí está en el cátodo. Se forma agua como producto de la reacción. Eso sí es verdadero, se forma agua. ¿No? Falso, falso, verdadero. La clave es la C. Ahí está. Tema 8. Respecto a la ciencia es verdadero o falso. A ver, ambos producen corriente eléctrica continua. Una celda combustible y una batería automotriz. Sí, correcto, verdadero. Ambos producen corriente eléctrica continua. Ambas almacenan energía. Falso. La celda combustible no almacena energía. La batería sí almacena, pero la celda combustible no. Ambas requieren combustible. La batería no requiere combustible, la celda combustible obviamente que sí, por eso el nombre, ¿no? Entonces las dos últimas son falsas. La respuesta es la A. Ahí está. La batería se almacena, las celdas no. ¿Sí? 9. Celda combustible dice, con respecto a la comparación de celda combustible de hidrógeno con un motor de combustión convencional. Ambos desarrollan reacciones de combustión, sí, los dos, sino que uno es contaminante y el otro no contamina, nada más. Ambos producen dióxido de carbono, solamente el motor convencional. No, motor de combustión convencional. Ese sí, el otro no. Falso. Ambos dependen de la producción de petróleo. Falso. La celda combustible no depende de la producción de petróleo. Se puede encontrar hidrógeno, como te digo, por descomposición del agua y no va a depender del petróleo directamente. Eso va a ser falso, ¿no? Entonces la respuesta sería la A también. Ahí está. Problema 10. Seguimos en celdas combustibles. ¿Son celdas electroquímicas? Sí, pues son celdas electroquímicas.
¿Son ceras electrolíticas? No, falso. ¿Son ceras galvánicas? Esto sí es correcto, ¿no? Porque obviamente producen corriente, ¿sí? Producen corriente eléctrica. La respuesta es 1 y 3. La clave es la E. Ahí está, 1 y 3. 11. Cristal líquido dice, sus moléculas son alargadas o discóticas, sensibles a pequeños campos eléctricos y magnéticos. Verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas en este caso que dejan o no dejan pasar la luz? En este caso por un campo eléctrico, debido a que son moléculas, en este caso no tienen polarización, moléculas en este caso polares, vamos a decir el caso, no tienen cargas. El cristal líquido neumático presenta mayor orden molecular respecto al esméctico. Falso, el esméctico es más ordenado que el neumático, ¿sí? El cristal líquido se encuentra dentro de la mesofase entre el sólido cristalino y el líquido isotrópico. Está en el medio, pues, ¿sí o no? Claro, y eso se lo llamaba mesofase, correcto. Está en el centro de ellos dos, correcto, verdadero. Entonces ahí tendría la D, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Dedo. Problema 12. Los cristales líquidos son isotrópicos en todas las condiciones. No, pero falso. Los cristales líquidos son anisotrópicos. Sí, son anisotrópicos, no son isotrópicos. Los isotrópicos son los líquidos. Los cristales líquidos presentan distintas características, sobre todo orientación molecular, que depende de la temperatura y el campo electromagnético. Eso es correcto. Estamos. Las fases más ordenadas de un cristal líquido corresponden a la fase esméctica. Verdadero. El cristal líquido, la más ordenada de la fase esméctica. Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero. Ya está, la respuesta es la C. Problema 13. Los cristales líquidos colestéricos termotrópicos son usados en termómetros colorimétricos. Esto es verdadero. Profe, ¿qué es un termómetro colorimétrico? Este termómetro se utiliza, ¿sabes dónde? En los acuarios, para ver justamente, ¿no? Es una forma de medir la temperatura de los acuarios. En este caso, en un termómetro colorimétrico, en la punta, justamente cuando hay calentamiento, entonces, en este caso, del agua, ¿no? Dentro del acuario, cambia de color. Y eso de ahí, ¿no? Eso de ahí está diseñado un cristal justamente líquido, porque tú sabes que en este caso va a haber un cambio de color que justamente lo tienen ellos. Entonces, es el uso que se le da, por eso es correcto, verdadero. Las propiedades ópticas como el color son iguales en tonalidad en todas las direcciones, falso. Porque si hay un campo eléctrico va a dejar o no dejar pasar, no es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, el color no va a ser igual en todas las direcciones. Eso es falso. Las pantallas de calculadora celular y televisor son un ejemplo de aplicación de cristales líquidos. Esto es verdadero. Respuesta es dedo, ¿no? 14. Con lo último que hemos visto. Tenemos acá 3 polímeros. Te preguntan verdadero o falso. Según la estructura A, ¿se trata de un homopolímero? Sí, porque está constituido por un solo tipo de monómero. Verdadero. Los ejemplos B y C pueden representar copolímeros. Para que sean llamados copolímeros tienen que ser 2 monómeros diferentes. Y sí son correctos. En la tercera, el polímero C es una estructura lineal en bloques. Claro que sí, ¿no? AA, BB, AA, BB. Están formados en bloques. Correcto, verdadero, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, serían todas. Todas, dedo. 15. En el primer caso, ¿esto cómo se llama? Este es el cloruro vinilo. El cloruro de vinilo. Entonces, ¿qué va a formar? El policloruro de vinilo, el PVC, 1 con B. Esto es, en este caso, el etileno. Entonces, ¿qué forma? El polietileno. Pues, ¿no? Ahí está. Y acá tengo el estireno. No, este es el estireno, un aromático. ¿Pero qué va a formar? El poliestireno. Entonces sería 1 con B, 2 con C, 3 con A. 1 con B, 2 con C, 3 con A. Entonces la respuesta es la E. Ya está. Y la 16 dice con respecto a la aplicación de los polímeros. Por lo general los polímeros tienen puntos de fusión definidos. Lo que hemos dado en la diapositiva está, eso es falso. No tienen punto de fusión definido. El nalio 66 es un copolímero cuya estructura corresponde a una poliamina. Falso, corresponde a una poliamida. Eso es falso. Según su respuesta mecánica, la celulosa es un elastómero. No, falso. En este caso se podría decir que es una fibra. El polietileno de alta densidad, HDP, sirve para hacer envases y vasos descartables de plástico. Claro que sí, pues no, correcto, verdadero. Según su origen, el caucho vulcanizado es un polímero natural. No, este es un polímero no justamente sintético, ¿no? Que ya el hombre lo ha elaborado. La respuesta es dedo. Y ahí está. ¿Ya? Entonces,
De una forma rápida, como te digo, hemos tratado de correr por el tiempo con respecto a lo que ya se ha visto. ¿Estamos, señores? Ok. Y ahora pasamos a lo que nos está faltando. En este corto tiempo que tengamos, vamos a trabajar con lo demás. A ver. Ya está. Vamos a entrar a lo siguiente. A ver. Por aquí. Y vamos de frente a lo que nos toca, que es el plasma, que es justamente otro, ¿no?, el material moderno que se va a usar, ¿no? El plasma, por si acaso, se hace una pequeña introducción. A pesar de que dice de que hace años que la industria recurre a fenómenos relacionados con el plasma, como la reacción de gases a una descarga eléctrica que incide en nuestros tubos de luz y da color a nuestros televisores, es una rama en la que aún queda mucho por descubrir. O sea, no se ha tomado todavía bastante auge en esta parte, ¿no?, que es el plasma. Se sabe que el 99% de la materia visible del universo está en estado de plasma, el Sol, las estrellas, la materia interestelar, ¿no?, que es lo que justamente podemos notar en este gráfico, ¿no? Vamos a ver el dibujo que se puede ver, así se podría observar el espacio, ¿no?, justamente de por medio. Y eso justamente está hecho de plasma. En este caso se dice que el plasma es un conjunto cuasi neutral de partículas con portadores libres de carga eléctrica, el cual desarrolla un comportamiento colectivo. ¿Y qué pasa para formar el plasma? El plasma se forma mediante la ionización, así justamente se podría decir, de átomos. Ionización de átomos. ¿Qué significa eso? Que se va a romper, no, la cubierta de electrones. ¿Ahora qué significa? Que se rompe la nube electrónica. Se rompe la nube o la cubierta de electrones y justamente los electrones van a quedar libres, desplazándose justamente con libertad estos, ¿no? Entonces, esta materia, vamos a decir que si se puede hablar así, aparentemente artificial, existe de manera natural y está en la magnetosfera, vamos a decir, en este caso terrestre y en el Sol, que ocurre obviamente bastante en las explosiones, ¿no?, en el Sol. Por eso les conoce como, en este caso, como las explosiones solares o el viento solar que se le llama. Habitualmente eso es lo que justamente se conoce. Ahora, uno pensaría de que el plasma está a unas temperaturas muy elevadas, porque si hablamos del Sol, las estrellas, se sobreentiende que la temperatura que justamente se presentará un plasma tiene que ser recontra altísima. Y sí, en su mayoría lo va a hacer, pero no es para cualquiera, ¿no? Bueno, como te digo, esto de acá ya lo tienes tú para que lo veas. Yo si lo pongo nos vamos a demorar porque a veces dura 10, 5 minutos y se nos va a ir el tiempo, ¿ya? Vamos a mencionar siempre un poco el todo. Y ahí tienes tú también para que lo veas seguramente más detenidamente en tu casa, ahora que la otra semana ya no hay clases. Entonces obviamente te puedes sentar a ver nuevamente ello y con los videos del caso, ¿no?, para que justamente veas de lo que hemos estado hablando. ¿Ya? A ver, muchachos, nosotros conocemos acá, por ejemplo, los 3 estados. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Acá se puede notar de que va a haber una ionización. Significa de que justamente los electrones van a quedar libres. ¿Por qué? Porque los átomos van a perder o van a romper vamos a decir, su nube electrónica y van a quedar libres ellos. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a quedar los electrones libres y van a quedar, ¿qué cosa? Ionizados, porque se vuelven cationes los átomos. ¿Estamos? Eso es lo que justamente se va a observar acá. Entonces, lo que dice acá, ¿no? Hay una ionización de átomos que al excitarse pierden sus electrones de valencia, hay saltos rápidamente por aquí, los cuales se desplazan libremente como partículas gaseosas, pero justamente son electrones libres. Es decir, que en este estado plasmático encontraríamos cationes en estado gaseoso también, ¿no?, que son justamente como tal. Ahora, el plasma artificial se forma a partir de átomos de gases individuales. Al introducir una corriente eléctrica, los electrones libres chocan con los átomos expulsando los electrones. Con un electrón perdido y el átomo que pierde su neutralidad, se equilibra, dice, cuando se desprende una cierta cantidad de energía en forma de luz. Eso es justamente lo que hace referencia a ello, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Acá está el núcleo, la nube electrónica, ¿no?, se quiebra, se rompe,
Y entonces, ¿qué va a desprender? El electrón salta, hace un salto electrónico, vamos a decir. Pero salto no es electrónico, sino que ya salta porque ya no hay nadie que lo detenga, no hay un movimiento que seguir. Y justamente lo que se va a notar es ¿qué cosa? Una luz en forma de fotón, como se dice, ¿no? Ahí está. Hay una energía de por medio, que es justamente lo que se va a ver en el plasma. Por eso el plasma es energía, ¿no? De por medio. Y así se ve justamente, ¿no? Los tipos de plasma que seguramente nos vamos a topar, como las luces de neón, que en otras palabras son plasmas fríos, ¿no? Están entre 300 grados y 3500 grados. Esto lo vemos seguramente en algunos carteles, ¿no? No así como tal, ¿sí? En reportajes han salido este tipo de luces, no de neón. Otro seguramente, ¿no? Que tenemos los televisores de plasma, también aquí tenemos justamente ello. Y a partir de mayores a 3500, que lo encontramos obviamente en nuestro justamente astro rey, que es el Sol, o simplemente en los rayos, ¿no? Que justamente podrían incidir, ¿no? Habitualmente. Entonces, obviamente, ahí también tenemos generación de plasma, ¿sí? Ejemplos que se van a dar también por aquí. Producidos artificialmente, ¿no? En los fluorescentes, ahí está. Iluminación justamente de bajo consumo. En la materia expulsada para la propulsión de cohetes, aquí también generamos el respectivo plasma. En la región que rodea el escudo térmico de una nave espacial durante la entrada a la atmósfera, eso es cuando justamente salen las naves espaciales y después tienen que retornar, ¿no? Al planeta Tierra. Entonces ellos tienen que estar rodeados justamente de un escudo térmico, ¿no? Para que justamente ahí puedan entrar justamente, ¿no? A la atmósfera. Y por eso tú sabes que cuando eso se ha visto en televisión y entran, sale una luz, pero recontra incandescente. Ya lo que se forma en ese momento es un plasma, ¿no? El cual justamente entra como una gran intensidad de energía. En el interior de los reactores de fusión, en las descargas eléctricas de uso industrial, igualmente, en las bolas de plasma, también, ¿no? Algunos ejemplos también más, en el plasma terrestre, el fuego, los rayos durante una tormenta, la ionosfera, la aurora boreal, ¿no? Por ejemplo. Espaciales y astrofísicos, las estrellas, por ejemplo, el Sol, ahí está. Los vientos solares, ¿no? El medio interplanetario, vamos a decir, ¿no? El medio interestelar y el medio intergaláctico, ¿no? Ahí está todo lo que se puede ver. Nebulosas intergalácticas, todo esto está formado de qué cosa? De plasma, ¿no? De por medio. Ahí está. Los ejemplos donde puedo encontrar plasma, ¿sí? Ahí está. Aplicaciones, la antorcha de plasma, que es justamente como un soplete, ¿no? Pero que está hecho de plasma. Entonces, esto me ayuda a cortar, por ejemplo, ¿no? Materiales metálicos o acero seguramente, que tienen, ¿qué cosa? Tienen mucho espesor. Entonces, de una forma u otra es difícil cortarlo, ¿no? Pero con la antorcha de plasma es recontra sencillo, ¿no? Pasas esa antorcha de plasma a una temperatura que alcanza los 7000 grados y rápidamente fundes, en este caso, el material, y eso hace que se pueda cortar tranquilamente como si fuera, como dice acá, una mantequilla nada más. Lo pasas y justamente, ¿no? Lo que siente el metal es fundirse rápidamente, porque 7000 grados totalmente lo funde y lo puedes cortar tranquilamente. Plasma spray. Otra tecnología muy estudiada es el plasma spray. Se trata de formar incrustar partículas en una superficie y ciertos materiales, como el pintado con spray, afectando a la estructura molecular de dicha superficie. También por ahí, ¿no? O sea, va disparando justamente ello, ¿no? Y justamente lanza, vamos a decir, ¿no? Una cantidad, vamos a decir, para hacer el pintado más que todo, ¿no? Hace una incrustación y justamente con la temperatura que se le da, se va a impregnar rápidamente, ¿no? En el material donde yo quisiera justamente no hacer el pintado, si fuese el caso. Como si echaras, no pintura, después lo tienes que esperar que seque ya. Entonces rápidamente se echa, pero rápidamente ya está impreso, ¿no? Como si se puede decir, ¿no? Dentro de un material, sin mucho que esperar a hacer otra cosa. Pantallas plasma, que ya justamente se podría mencionar en los televisores, no por aquí. Las células de plasma, también el TV, contienen xenón o neón, ¿no? Los electrodos de los extremos producen una descarga eléctrica, ¿no? Que justamente está, ya este es el mismo dispositivo, ¿no?
que justamente donde se trabajan, ¿no?, las células de plasma en las televisores, ¿no? Cómo justamente trabajan ellas. Lo que tenemos nosotros hoy en día. Bueno, acá hay un video. También hay un desarrollo futuro, dice que es el tratamiento de las aguas mediante plasma, ¿no? Se está desarrollando un proyecto para purificar, dice, en este caso, de agua por tecnología de plasma, con el fin de ser utilizado para una planta de tratamiento de aguas residuales industriales. Entonces, eso todavía está en futuro, ¿no? O sea que por acá entra agua sucia y con el plasma rápidamente, ¿no?, se trata esta agua sucia y se genera agua limpia, que es lo que se está buscando. Un purificador genera las condiciones para que el plasma dé origen a reacciones químicas que permitan eliminar los patógenos presentes en el agua debido a la exposición que enfrentan estos a la radiación ultravioleta, campos eléctricos y ondas de choque que ayudará en la destrucción de los contaminantes. Ahí está. Entonces, eso es lo que justamente cuando pasa ello, en el paso de este plasma, todo eso se elimina. Y obviamente el agua ya queda, ¿no?, justamente, no vamos a ir purificada. También reducen la reactividad, ¿no?, en este caso, cuando se hace, ¿no?, bastantes en las centrales nucleares. Entonces, se puede utilizar el plasma para reducir en cierta medida la radiactividad, ¿no?, que obviamente se tiene que tener en cuenta también, ¿no? En este caso, en condiciones muy específicas y que todavía está en estudio, la exposición de material radiactivo al plasma puede reducir en cierta medida su reactividad. Tal vez esa no sea la solución completa al problema de los residuos, pero ya sería todo un logro reducir a décadas, un par de siglos, la vida media de los residuos radioactivos, que en principio han ido a contaminar durante miles de años. Claro, ¿no? O sea, esto seguramente lo vamos a ver, que la reactividad es bastante peligroso. Ahora, se puede justamente tratar de evitar de que haya reactividad, ¿no? Y justamente se toman las medidas, en este caso, correctivas. Pero eso no indica de que no pueda ser dañino. Sigue siéndolo, por más justamente que se tenga ¿cómo se llama? Las formas de prever algún tipo de contaminación con esto, hay veces se escapa de las manos, ¿no? Entonces, lo que se busca en cierta medida es reducir, ¿no?, la exposición de ello, y seguramente al futuro sería el plasma, ¿no?, uno de los tantos. Ahora, el plasma también, para terminar aquí, redondear, se puede decir también que puede ser maligno en el sentido de que puede ser tomado también para otros fines, por ejemplo, la guerra. Hay países que justamente desarrollan plasma para justamente, ¿no?, en sus aviones, ¿no?, justamente atacar, ya no con justamente vamos a decir, las bombas o justamente, ¿no?, o los misiles que habitualmente se ve en una guerra, ¿no?, sino que sus ataques sean ataques con plasma. Y obviamente, ¿no?, eso sería recontra devastador, ¿no? Imagínate que atacaran con una gran energía, ¿no?, de unos aviones que viajan a gran velocidad y lanzaran ataques con plasma. Sería justamente recontra, ¿no? Recontra inaudito justamente ver ese tipo de ataques, ¿no? Bastantes vidas podrían costar un ataque de un plasma, pero sí se desarrolla. Hay evidencia de que se está desarrollando, ¿no? En este caso, ¿no?, ese tipo de material bélico que seguramente en un futuro podría aparecer, ¿no? Eso quién sabe. Pero se sobreentendería de que sería bastante destructor también eso, ¿sí? Eso con respecto al plasma, ¿ya? Ahora, va a aparecer también los famosos superconductores. Entonces, uno pensaría en primera instancia que un superconductor sería un metal, ¿no? Porque habitualmente sabemos que los conductores son los metales. Sería un metal justamente con alta conductividad. Podría pensar eso, ¿no? Pero ciertamente no es así, ¿no? La superconductividad fue descubierta en 1911 por este personaje llamado Kamerlingh Onnes, quien descubrió en el mercurio, que fue el primer material, que se convertía en un superconductor cuando se enfriaba a la temperatura del helio líquido, que era 4 Kelvin. O sea, ahí descubre que el mercurio se vuelve un superconductor. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa eso también, ¿no? Luego, pasado justamente bastante tiempo, en 1986, el mundo de la superconductividad cambió repentinamente cuando Bernoulli y Müller descubrieron un nuevo grupo de materiales conocidos como superconductores de alta temperatura. Porque lo primero que se pensaba era que solamente podían ser superconductores aquellos materiales, aquellas sustancias que se encuentran a temperaturas muy bajas. Pero obviamente sería dificultoso también porque el costo sería muy grande.
¿no? Porque nuestra temperatura ambiental es 25 grados Celsius, en Kelvin sería 298 Kelvin. Entonces la temperatura es demasiado elevada, entonces no podemos utilizarlo, ¿no? Lo que descubre es una temperatura baja. Lo que se está buscando y lo que justamente están llegando a tener es que la temperatura sea mayor, o sea, que haya superconductividad con temperatura alta. Y lo que se busca es que se llegue más o menos a los 298 Kelvin. Si hay bestial, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos serían mucho mejores y las personas podríamos adquirir ese tipo de superconductores. Porque si no, lo pueden hacer, ¿no? Pero el costo es muy alto. ¿Quién va a pagar por algo muy alto? Nadie lo pagaría, no sé los millonarios, ¿no? Que por ahí solamente lo podrían hacer. Pero todo el mundo no lo tendría. O sea, sería para una parte nada más. Y eso no es el hecho, ¿no? El hecho es que todos lo tengamos, pero obviamente que los costos sean adecuados para uno poder consumir, ¿no? De por medio. Entonces acá viene el concepto. Los superconductores son materiales que a muy bajas temperaturas pierden su resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Las sustancias que presentan superconductividad lo hacen solamente cuando se enfrían por debajo de una temperatura determinada o llamada temperatura de transición superconductora, la temperatura crítica, como se puede decir. ¿Esto qué significa? Que en este caso tú sabes que cuando la corriente llega de un punto a otro, por el efecto Joule hay pérdida de energía. O sea, a ti, por ejemplo, bueno, a ti no, a tus padres le llega una cuenta de corriente, ¿no? Que viene justamente de lo que tú consumes. Pero en este caso, pues, todas las familias pagan desde donde llega la corriente hasta donde justamente tú lo vas a utilizar. Hay un costo también de toda la llegada de un punto a otro. Tú pagas todo eso, bueno, tus padres pagan todo eso. Pero hay una parte que no se utiliza y se pierde, igual lo pagas, ¿sí? Porque hay una resistencia. Y eso es conocido en física, que ustedes lo conocen y lo estudian, que es el efecto Joule. Entonces lo que se busca es que no existe esa resistencia, que no haya resistencia, ¿sí? Y que pueda pasar la corriente libremente. Es algo como que te digan, ¿no? Un día normal, en este caso, que estés por mesa redonda, hoy por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ya con la gente que está haciendo mucho en las calles. Ahorita tú vas allá y está congestionado. Tú vas y tienes que moverte y tienes que esquivar a la gente por evitar que todavía tenemos el virus. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay resistencia porque no te puedes desplazar libremente, ¿sí o no? Entonces hay una resistencia, vamos a decir ahí, porque hay gente que se mueve y tú tienes que moverte, esquivarte, no chocar con ella y bueno, ¿sí o no? Pero imagínate que tú vivas por mesa redonda cuando recién empezó esto de que nadie podía salir. ¿Cómo estaba todo? Y cuando las televisiones nos marcaban todo. Era una ciudad, ¿qué cosa? Totalmente vacía. Y el carro, por ejemplo, tú sabes que los automóviles cuando viajaban en la vía expresa, en donde tú quieras, se demoraban, ¿qué cosa? Para salir de una vía expresa en una punta, 2 horas, y eso que tenía su carro, 2 horas y media, porque había bastante congestión. O sea, justamente de por medio. Pero en los primeros días de la pandemia que vivimos acá, si uno salía con su automóvil, podía entrar justamente desde el inicio de la vía expresa hasta el Grau, y lo hacían, ¿qué cosa? Seguramente en 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, seguramente, dependiendo de la velocidad que iban, ¿no? O sea, eso es justamente cuando tú hablas de una resistencia, no va a haber. Entonces, acá justamente hay desplazamiento mayor de corriente. Eso es lo que va a dar un superconductor. La superconductividad es un fenómeno muy curioso que se caracteriza por una transición de fase a una temperatura crítica de superconductividad en la que la fase conductora está en equilibrio con la fase superconductora. Entonces se juntan los dos casos, ¿sí? Y acá se va a ver, en este caso, un detalle que es el famoso efecto Meissner, que justamente se utiliza bastante en los trenes bala, ¿no? Que es la levitación, ¿no? Cuando no hay resistencia, justamente existe una levitación, que hoy en día se puede dar, ¿no? Esto de aquí se presenta bastante en muchos países, ¿no? Que justamente son Japón, seguramente, ¿no? Europa, donde hay bastante estos tipos de trenes. En Brasil también tenemos estos trenes, ¿no? Que son los famosos trenes bala. Bueno, acá también hay un video de por medio y las propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? Importante también para tener resistencia cero a la corriente continua, ¿sí? Por eso hay paso de corriente directo. Densidad de transporte de corriente extremadamente alta, resistencia extremadamente baja a altas frecuencias, dispersión de señal extremadamente baja. ¿Por qué? Porque se ve nítido, es una señal bastante
apropiada, alta sensibilidad al campo magnético, por eso de los trenes bala, ¿no? Hay bastante en este caso, ¿no? Entonces, en este caso es un campo magnético, la que ya trabaja acá directamente. Exclusión de campo magnético aplicado externamente, ¿no? Porque es dentro, ¿no? Interno. Transferencia cuántica rápida de flujo único. Y cerca de la velocidad de transmisión de la señal de la luz, ¿no? En el cual justamente se desempeña todo esto. Bueno, en este caso son características de las superconductoras que justamente se mencionan para que tú también conozcas, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo primero que se mencionó para lo que es el mercurio versus la temperatura absoluta, que en este caso se daba con, en este caso, a 4 Kelvin, ¿no? Acá se puede ver de que, ¿no? En este caso, en 4,2 aproximadamente Kelvin, ¿no? La resistencia eléctrica, ¿no? Justamente era bastante baja, pues, ¿no? Justamente por ahí, ¿no? Que llegaba hasta ello de por medio. Por la temperatura subió un poquito nada más y la resistencia también no subía también un poco. Aumentaba más, la resistencia aumenta más. Entonces a 4 la resistencia era la más baja. 4,2 la resistencia estaba por acá. Mira, acá está la resistencia. Es recontra bajísima, pero eso si aumenta la temperatura, la resistencia va aumentando también. ¿Sí? Entonces en este punto se puede ver justamente, ¿no? La parte superconductora de la corriente. Ahora, en el transcurso, bueno, acá también se ve la levitación, donde te van a explicar la levitación de por medio, cómo, ¿no? Surge esto, acá de los materiales, y eso da la explicación, obviamente, para lo que son los trenes bala. Simplemente por acá. Esta es la presencia del tren bala, por ejemplo, ¿no? No está, si te das cuenta aquí, no está disculpa. No está, vamos a decir, ¿no? Colocado algo, sino está suspendido, vamos a decir, no está levitando. Y si le aplicas una fuerza, esto se va a mover. Pero porque acá hay también un campo magnético de por medio, que hace que se desplace. Resistencia cero, ¿no? Por eso el movimiento. Y había teorías de superconductores, ¿no? Justamente, donde eran las teorías, en este caso, que se mencionaban a baja temperaturas, todas ellas, y también otras a altas temperaturas. Una primera teoría de Van der Cooper y Schaeffer, ¿no? Que justamente, donde hablan la teoría de BCS, ¿no? Que es la teoría que justamente ellos establecen. Tuvo mucho éxito al predecir la temperatura crítica de un material y proporcionó una explicación del efecto isotópico, según el cual la temperatura crítica cambia en función de la masa isotópica de los elementos químicos. Este tipo de teoría justamente está basado bastante al inicio, ¿no? En este caso con materiales con temperaturas, vamos a decir, bajas, ¿no? Para que justamente la resistencia sea cero. Se enfocó bastante en eso, ¿no? Y sí, ya no trabajó solamente con el mercurio, trabajó con otras sustancias, pero con temperaturas también bajas, un poco mayores a los 4 Kelvin que inicialmente se empezó, pero siempre sus temperaturas eran bajas. Pero posiblemente como se buscaba que la temperatura también sea alta, porque obviamente como si los costos iban a hacer justamente de que esto no se pueda adquirir en algún momento, entonces va justamente, ¿no?, a surgir también en este caso algunos casos de la temperatura ya cuando sean más altas, ¿no? Entonces ahí, con el descubrimiento de materiales que muestran temperaturas de transición cercanas y superiores a 100K, se hizo evidente que la teoría de BSS, la anterior, no sería adecuada para describir esta nueva clase de superconductores, conocidos como superconductores de alta temperatura. En contraste con el término superconductor de baja temperatura, que comprende todos los superconductores con temperaturas críticas por debajo de 30 Kelvin. O sea, los superconductores que seguramente en esa teoría se podían establecer serían hasta acá, ¿no? Por debajo de los 30 Kelvin. O sea, todos estos, incluyendo al hidrógeno, al mercurio, que fue el primero y después el plomo, todos estos son considerados en la primera teoría. Pero ya después comenzaron a aparecer nuevos, en este caso, ¿no?, materiales que no necesariamente eran justamente, era un metal, o era una aleación con ellos, ¿no? Sino se presentaban ya en cerámicos, seguramente, donde lo más característico era el titanio, ¿no? Justamente, ¿no? El lantano, ¿no? Por ejemplo, o eritrio, que son justamente los materiales en los cuales, ¿no?, se trabajó bastante, en este caso, para generar los superconductores.
que son justamente materiales, en este caso cerámicos en muchos casos, los llamados cupratos, como se les llama, ¿no? Y ahí están justamente, ¿no? Materiales superconductores que hoy en día se utilizan bastante. ¿Estamos? Ahí están colocados rápidamente, ¿no? En este caso el titanio y otros, ahí tenemos esos, ¿no? Los más conocidos por ahí. Pero que obviamente en el transcurrir de los años se ha estado evolucionando, ¿no? Bueno, esta data tiene que ver hasta el año 2010, ¿no? Hasta el año 2010, donde hasta ese año se ha alcanzado, bueno, en el 95, te das cuenta, se alcanzó justamente por este lado hasta 150 Kelvin, ¿no? Un poquito más, ¿no? 160 más o menos Kelvin. Ahí se puede notar justamente la temperatura a la cual se desarrolló. Y después por demás, ahí están todos, ¿no? Todos los tipos de materiales que se han desarrollado, pero las temperaturas a las cuales trabajan, ¿no? Lo que se busca hoy en día es que la temperatura, como decía, no es que llegue más o menos, sería, no sé en qué momento será, que llegue siquiera a los 200, ¿no? Llegará a 298, ¿no? O sea, que llegue a los 0 grados por último, ¿no? 0 grados, grados Celsius, que sería 273 Kelvin, pero ni eso aún se llega. Aún así las temperaturas son muy bajas todavía. Pero comparado con cómo empezó el mercurio 4 Kelvin, a lo que ya está ahora 150 Kelvin, la temperatura ha subido, ¿no? Y ahí están los usos, pues, ¿no? Hacemos un rápido, solamente mención acá, que son los trenes maglev, ¿sí? La levitación magnética, ¿no? Estos funcionan, dice, porque un superconductor repele un campo magnético, por lo que un imán flotará sobre este superconductor, lo que prácticamente elimina la fricción entre el tren y la vía. Sin embargo, existen preocupaciones de seguridad acerca de los fuertes campos magnéticos utilizados, ya que podrían representar un riesgo para la salud humana. También tiene su pro y su contra. La gran velocidad que se va a recurrir esos trenes, pero también todo eso está trabajado con campos magnéticos. Y el campo magnético, obviamente, las personas que están dentro del mismo, podría causar, ¿no?, riesgo a la salud también. Esto, por ejemplo, es un tren que, ¿no?, se puede dar, experimentalmente se ha trabajado, se diseña en Japón, por ejemplo, ¿no?, de prueba, ¿no? Un tren magnético, ¿no?, justamente por ahí. Bueno, otro van a ser, en este caso, el gran cuestionario de hadrones o acelerador de partículas también. Este uso está hecho cualquier cosa con superconductores. Esto en el Reino Unido, justamente, ¿no?, en la década del 60. Hoy en día se ha construido justamente ese colisionador en Suiza, en este caso por, vamos a decir, ¿no?, por una coalición de organizaciones científicas de varios países. O sea, se desarrolla eso en Suiza, pero con el aporte de varios países de por medio. Los superconductores se utilizan para fabricar electroimanes extremadamente potentes para acelerar justamente partículas cargadas muy rápido. O sea, para que el movimiento de las partículas sea muy intenso, se utilizan los electroimanes, pero para ello hay que utilizar justamente, ¿no?, superconductores, ¿no? Ahí está. Bueno, son usos que se les va a dar también aparte por aquí, ¿no? También, ¿no?, se utilizan para equipos de detección de minas para ayudar en remoción de la tierra. Claro, esto, por ejemplo, hoy en día, en la Segunda Guerra Mundial han quedado minas, creo que un reportaje último salió de que encontraron minas en las aguas de mar, y justamente, ¿no?, después de mucho tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente, ¿no?, el superconductor justamente lo que tendría que hacer es hacer uso para la detección de estas minas rápidamente y poder justamente ayudar a la remoción justamente de esa tierra de por medio, ¿no? En este caso también el desarrollo de las bombas electrónicas utilizan, dice, campos magnéticos potentes derivados de superconductores para crear un pulso electromagnético rápido y de alta intensidad que puede desactivar el equipo electrónico de un enemigo, ¿no? Es como que yo lanzara algo y rápidamente, ¿no?, todo su equipo electrónico que tiene el enemigo se ve justamente neutralizado por el pulso de una bomba electrónica. O sea, no causaría daños a las personas, pero lo que va a hacer es que todo el sistema que tiene, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, en una guerra, se ve estropeado. Entonces, si tengo que lanzar bombas o algo, no podría, porque ya todo ha sido justamente, ¿no?, todo ha sido deteriorado por la bomba electrónica. También es justamente lo que puede causar también una guerra seguramente ya con uso justamente de tecnología moderna, ¿no?
Y ahí está. Y casi para terminar, esto que se estaba diciendo, el tratamiento de desechos nucleares, señores. Es importante que se tenga justamente, ¿no?, una instalación nuclear, una planta nuclear. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a dar energía. Japón, por ejemplo, es un país que hace eso, ¿no? Tiene justamente plantas nucleares y abastecen de energía a sus ciudades, ¿sí o no? Generan energía a las ciudades, pero a partir siempre de energía nuclear, ¿ya? Ahora, este es un beneficio que tiene la ciudad, pero la contra es estos residuos, pues, ¿no? ¿Qué sucede con estos residuos? Entonces, un reactor nuclear es un dispositivo donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. Se puede utilizar para la obtención, dice, de energía y las denominadas centrales nucleares. La producción de materiales fisionables como el plutonio, para ser usado en los armamentos nucleares, la propulsión nuclear de buques o los satélites artificiales, o también para la fabricación de medicamentos y la investigación. O sea, todo esto se desarrolla, ¿no?, en una planta nuclear. Acá tenemos un recipiente donde se está desarrollando esto, la llamada fisión nuclear, donde se desarrolla todo esto, y que justamente en muchos casos son de beneficio para la misma ciudad donde se desarrolla, o el país donde se está desarrollando todo esto, ¿sí? La cosa es que cuando termine todo esto de hacer, ¿no?, esta es la llamada fisión nuclear, que es de la bomba atómica, como fue, ¿no? Una reacción en cadena, como se dice, ¿no? Esto es lo que fue lanzado, por ejemplo, ¿no?, del uranio, seguramente. Esto fue lanzado a la parte de, ¿no?, de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, con desprendimiento de gran energía, ¿sí?, de la famosa fisión nuclear, ¿sí? Y la fusión nuclear es por medio de, ¿no?, el hidrógeno, que también libera gran energía, ¿no? 3,5 megaelectronvolt, energía liberada, ¿no? Esta es la fusión y esta es la fisión, ¿ya? Hidrógeno, y esto es con uranio. Ahora, el concepto dice: se denomina tratamiento de residuos radioactivos al conjunto de procesos físicos y químicos que llevan consigo el cambio de alguna característica de residuo generado inicialmente, y con el objetivo de optimizar la seguridad y economía de su gestión. Los tres procedimientos básicos de tratamiento son reducción del volumen de los residuos, eliminación de determinados radionucleidos y cambio de composición. O sea, supuestamente los volúmenes tienen que disminuir. O sea, que si entra un volumen de esta manera, entonces al final tengo que sacar esto. O sea, recipientes más pequeños que contengan acá residuos justamente, ¿no?, nuclear. No puedo tener un volumen muy grande, lo tenemos que hacer lo más pequeño posible. O sea, del reactor que tú tienes una gran cantidad de residuos, ¿no?, nucleares, tiene que llevarse a volúmenes bien pequeños, ¿no? Disminuir volúmenes, reducción de volúmenes de los residuos, entonces. Los residuos justamente que se van a ver son de baja y media actividad, son los que contienen radionúclidos con un periodo de semicintegración igual a menor a 30 años. Es decir, tienen una vida corta y unos cientos de años generan radioactividad similar a la que habitualmente encontramos en nuestra vida diaria. Se generan, por ejemplo, en actividades de desmantelamiento de centrales nucleares o actividades médicas, ¿no?, por ejemplo. Y los residuos de alta actividad, los que tienen un periodo de semidesintegración superior a 30 años. Además pueden emitir calor y permanecen activos nada menos que varios miles y decenas de miles de años. Están constituidos sobre todo por el combustible gastado que se genera durante la operación de las centrales nucleares. Esto, por ejemplo, ocurrió en el Chernobyl, donde justamente, ¿no?, se puede decir de que hasta el día de hoy no puede haber vida, ¿no?, justamente, ¿no?, cercano a ese lugar, porque todavía, ya que ha pasado muchos años, y todavía nadie puede entrar, porque todavía hay radioactividad. Entonces ahí hay un problema, porque era obviamente una central nuclear, la cual explotó. No sé si ahora también ha pasado lo mismo en Japón, después del maremoto que hubo, justamente el maremoto llegó a sus plantas nucleares, y donde justamente dañó también justamente, ¿no?, vamos a decir, algunas plantas de ese tipo, y también hubo, ¿no?, salida de qué cosa, de radiactividad de por medio.
Y hay algunas personas que entraron a controlar eso, pero ya no podían salir ya. Estaban condenadas porque había bastante reactividad. Y obviamente iban para no sacrificarse por el resto de personas, porque al fin y al cabo no iban a poder sobrevivir a ello. Y obviamente la actividad era bastante grande, ¿no? Como se dice acá, ¿no? Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Los tratamientos que se hacen, bueno, ya mencioné hace ratito, reducción de volúmenes, eliminación de radionúclidos y cambio de composición de residuos. Tratamientos que se hacen, ¿no? En la mayoría de ocasiones las propiedades centrales nucleares disponen de instalaciones de tratamiento y almacenaje de residuos. Por ejemplo, ¿no? Acá, tienes acá, ¿no? En color amarillo, vamos a decir, ¿no? El recipiente en el cual se va a colocar, ¿no? Lo que va a quedar en este caso de residuo nuclear. Dice, en ella el proceso de cementación, de compactación, reducir el volumen de residuo sólido. Algunas centrales tienen plantas de desecación que reducen mucho el volumen. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá le colocan, ¿no? Para que esto sea sólido y reducen el volumen lo máximo posible acá, ¿no? Ahí está. Lo sellan, como se dice, ¿no? El residuo tratado se coloca en piscinas especiales. La función de las piscinas es enfriar y o reducir la radioactividad. Claro, le bajan la temperatura rápidamente y eso hace que disminuya justamente, ¿no? Su actividad. Porque ellos obviamente que están con temperaturas muy elevadas. Solo que se busca es enfriar y obviamente con ello reducir la radioactividad, ¿sí? Entonces, por eso cuando hay una detonación, lo primero que se busca es tratar de enfriar, ¿no? Justamente los reactores donde se encuentran ¿no? Estas sustancias nucleares y justamente para que justamente la reactividad también baje, también si fuese el caso. Entonces ahí se colocan en piscinas especiales. Cuando las piscinas de las centrales ya no tienen más capacidad, se trasladan a almacenes temporales individualizados, ¿no? Ahí está. Esta es la forma que dice, ¿no? Que es peligroso, eso es radioactivo. El almacenamiento de las centrales nucleares es de carácter provisional nada más, porque después obviamente tienen que llevarse a otros lugares, ¿no? Para justamente, ¿no? Este, evitar de que pueda justamente, ¿no? Haber un desastre, ¿no? Entonces, porque si no se queda acá y algo puede ocurrir, explosiona algo y todo esto se liberaría, ¿no? El medio y sería catastrófico, ¿no? Igualmente pasaría por acá. Y una vez hecho esto, los desechos nucleares se depositan y de manera definitiva en un almacén centralizado bajo capas de hormigón y otras barreras. Ahí está. O sea, se lleva, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a decir, por debajo del subsuelo y se coloca barreras de hormigón, pues. Si está por debajo, o sea, acá está la superficie, estamos nosotros. Entonces, esto se hace, ¿no? Túneles y justamente se lleva, ¿no? Justamente acá, donde obviamente nadie lo va a ver. Acá está, por ejemplo, mira, cuánto tiene que descender y acá se colocan todos los materiales radioactivos. Y ahí se queda, ¿sí? Ahí está. Y eso lo hace, eso ya obviamente los que desarrollan ese proceso tienen que ver también la medida de protección, ¿sí? De por medio. Entonces, esto es lo que justamente se desencadena de por medio. Pero aún sigue siendo peligroso. Ahora, esto de acá no dice que ya es, ¿no? Pero si alguien lo encontrase, ¿no? Muy difícilmente lo encontrase, sigue siendo peligroso. O sea, esto no pide su reactividad, por más que tú lo tengas sellado y todo lo que tú quieras, ya ahí acabo, no. Sigue siendo peligroso. Sí, sigue siendo peligroso. Lo que se busca es tenerlo apartado, obviamente, ¿de dónde? De justamente la actividad humana, ¿no? Que no lo encuentre nada más. Si no, ahí sí sería, en este caso, desencadenaría una tragedia muy grande, ¿no? A las personas que estén en contacto con esta central nuclear. Y bueno, señores, y acá, ¿no? Terminamos con esto de la corrosión. Bueno, la corrosión en este caso es un proceso electroquímico que ya sabemos también nosotros, ¿no? Justamente, el cual a muchos países hace que los costos sean muy grandes. O sea, hay mucho, justamente, ¿no? Hay muchas veces que subsanar por los costos que demanda la corrosión de muchos materiales. ¿No? Se dice que a veces por la corrosión, a veces en este caso se tiene que gastar, ¿no? Para hacer ese mantenimiento, aparte más o menos 2,5 billones, ¿no? 3,4% del Producto Interior Bruto Mundial, dice, ¿no? Lo que produce la corrosión nada más.
de materiales, como pueden ser en los metales muy habitualmente. Pero no solamente son esos, también son justamente, ¿no? En monumentos y todo lo demás también, ¿no? Que justamente está hecho de ello. Lo que se ve, pues, ¿no? La corrosión, como tú sabrás, es una reacción química interfacial irreversible de un material, metal, cerámico o polímero. Mira, no solamente metal, puede ser cualquiera de ellos, con su ambiente, dando como resultado el consumo de dicho material o la disolución de un componente del ambiente en el material mencionado. La corrosión de material no metálico suele llamarse degradación, por ejemplo, la degradación del plástico también, ¿sí? ¿De qué dependerá de que haya corrosión? ¿Por qué estos materiales se corroen? Bueno, ¿no? Hay varias cosas que uno tiene que saber. Por ejemplo, que puede haber corrosión por el oxígeno, puede haber corrosión por la temperatura, puede haber corrosión, en este caso, por la salinidad, ¿no? De por medio. Entonces, justamente, en muchos casos tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Causas. La corrosión es causada por la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Así la corrosión es el mecanismo espontáneo porque tiene como una celda, ¿no? De tipo galvánico que trabaja, con el que la naturaleza revierte los procesos de obtención de los materiales, causando la alteración o destrucción de la mayor parte de los bienes fabricados por el hombre. En el caso de la corrosión metálica, la causa es el proceso inverso a la industria extractiva de los metales. Claro, porque tú sabes que cuando uno extrae un metal, ¿no? Nos trae en su forma natural, ¿en qué cosa? Como un óxido. Así lo encuentran, como un óxido. Y lo vuelve metal. Entonces lo que hace, ¿qué cosa es? El proceso inverso. Regresa a su forma natural, como era, un óxido nuevamente. Regresa a como justamente era. Por eso, los metales como el hierro, ¿no? Se oxidan y generan el famoso derrumbe, ¿no? Que justamente es lo que se ve por aquí. Eso es lo que se hace, pues, ¿no? Ahí se va a dar, por eso dice, ¿no? Estás en donde lo extraen de las minas como mineral. La siderurgia, justamente, se eleva la temperatura para extraer justamente ello, luego se vuelve más estable otra vez y regresa a su forma original, que es la corrosión, que es su forma de óxido nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que justamente se va a dar por ahí. ¿Ya? Clasificación. Existen tipos de corrosión: metálica, corrosión del vidrio, corrosión del concreto, corrosión de la madera, corrosión de polímeros. ¿Ya? Se abordará con mayor interés la corrosión metálica por su importancia económica. Clasificación usual. En la corrosión metálica existe según el medio de exposición, según el mecanismo de ataque y según la morfología. Existen corrosión atmosférica, corrosión subterránea, corrosión marina. Corrosión, oxidación directa en el mecanismo, corrosión electroquímica. Y según morfología, galvánica, fatiga, erosión, frotamientos. O sea que hay varios tipos de corrosión que se van a ver. En la corrosión, oxidación directa, denominada también corrosión química o corrosión seca, o corrosión a altas temperaturas. El metal reacciona como un medio no iónico y la oxidación se produce por transferencia directa de electrones al oxidante sin formación de una micropila. Sí, de manera directa nada más. O sea, acá no vamos a hablar de formación de pila, no, porque no lo hay, sino de forma directa. Una pieza de hierro calentada a aire seco por encima de los 500 grados se oxida apreciablemente a velocidad, formando una película con la siguiente estructura. Si yo voy calentando, el hierro se genera el óxido ferroso, luego se genera, ¿no? El óxido doble, ¿no? Que esto viene a ser la magnetita y el óxido férrico. Este es el aire. En este caso se produce la reacción de redox sin intervención de iones en la solución. ¿Pero por qué se genera esto? Por temperaturas altas. Se genera justamente la corrosión. Y por eso en las plantas industriales, habitualmente como se utiliza temperaturas también, se ve bastante materiales, en este caso, oxidados. ¿Sí? Oxidados, ¿no? De por medio. Otro que ocurre por acá es la corrosión electroquímica. La corrosión electroquímica o húmeda se debe a la actuación de pilas o micropilas electroquímicas, las cuales generan sobre la superficie metal zonas anódicas y zonas catódicas. En las zonas anódicas se da la disolución y la corrosión del metal. Como tú sabes aquí, en este caso, si hay humedad, si hay agua, entonces esto de aquí se va a generar justamente. Muchachos, ustedes saben muy bien que esto se ve en electroquímica. Y si hablamos de un metal como el hierro, posiblemente, y yo tengo el agua como descomposición, el hierro justamente, ¿qué es lo que hace? Se va a comportar como ánodo,
por su potencial, pues. Mientras que el agua se va a comportar justamente como un cátodo. Entonces justamente el que se va a deteriorar y se va a corroer es el metal. Pero eso es justamente por la humedad que va a existir. Y eso tiene que ver también con los potenciales que van a aparecer justamente rápidamente aquí. Y esto se va a dar como una corrosión electroquímica directamente. ¿Sí? Por eso habla de micropilas, porque ya estaría trabajando como un cátodo, un ánodo. Pero en este caso seríamos que habla de microánodos, microcátodos. Y esto es por debajo. Mecanismo de la corrosión. El ánodo es el sitio en el cual se corroe el metal, porque tú sabes que en el ánodo ocurre la oxidación, que ya se ha visto en celdas, ¿no?, de la parte electroquímica. La solución electrolítica es el medio corrosivo y el cátodo es la parte de la superficie del metal o de otra superficie del metal en contacto con el que se forma el electrodo. El acero no se consume en el proceso de corrosión. A ver, muchachos, por ejemplo, aquí yo tengo el hierro, ¿sí o no? El hierro. Si está justamente, ¿no? Vamos a decir, ¿no?, en una solución electrolítica, ¿no? Pues yo te dije, por ejemplo, las sales en el mar, por ejemplo, los materiales más rápidos se corroen, ¿sí o no? Se corroen rápidamente. Por ejemplo, las barandas cuando uno va, por ejemplo, a las playas, ¿no?, que son los muelles, por ejemplo, y están hechas de metales, están recontraoxidados, en otras palabras, están recontracorroídos por la presencia de, ¿no?, justamente las aguas salinas que hay ahí. Entonces, el hierro justamente se va a comportar como ánodo. En cambio, en el otro lado, el agua se va a comportar, porque lo que lo va a rodear, se va a comportar seguramente como la parte del cátodo, y se genera ese proceso, ¿no? Ahí está, por eso tú estás viendo que el hierro se comienza, ¿qué cosa? Se comienza a deteriorar. El hierro, pues, se comporta como ánodo, y la superficie donde está seguramente el agua se comporta como el cátodo. Es lo que justamente está ocurriendo, ¿sí? Es lo que se está notando por ahí rápidamente. Y bueno, ¿no? Control de corrosión por eliminación de solución electrolítica. Diseño que evita la acumulación de líquido, dice, ¿no? Bueno, inadecuado de por medio, en este caso. ¿Cómo en este caso se podría controlar, dice, la corrosión por eliminación de solución electrolítica? Lo que justamente se buscaría es que se vacíe completamente. Entonces, obviamente, para que se vacíe rápidamente ello, es que tenga una caída, ¿no? Una caída rápida justamente del líquido donde se encuentra el recipiente. Porque si, por ejemplo, acá, si yo te abro esto de aquí, obviamente que el líquido va a caer poco a poco. Y entonces, ¿qué pasa con el material? Se comienza a oxidar dentro, ¿no? Porque todavía no puede vaciar, se demoraría mucho tiempo. Inadecuado. Esto es un poco mejor. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay una salida, ya va cayendo. Pero todavía como se te das cuenta, va a caer y va a llegar un momento de que se puede quedar en las paredes, ¿no?, una cierta cantidad de la sustancia, y eso colocaría de que se puede oxidar también el material, al fin y al cabo. No descargaría todo. En cambio acá no, pues. Acá tiene una caída directa y nada de líquido se va a quedar justamente en las paredes, todo va a caer. Por lo tanto, haría de que el material no se vaya a corroer. Sería el más adecuado, ¿sí? Sería el más adecuado. Entonces, la forma también de cómo son los recipientes en el cual contiene sustancias que pueden ser corrosivas, también justamente sería bastante adecuado colocarlo de una manera o de otra. ¿Sí? Por ahí. Bueno, señores, ahí creo que nos faltan unas cositas más, ¿ya? Bueno, que son más que todo gráficos, ya creo, nada más que tenemos que ver, ¿ya? Muchachos, vamos a nuestra última prueba, aunque ya justamente seguramente ustedes ya, en algunos casos dirán, ya para qué, ¿no? Así ya, eso es todo ya. Eh, Solamente decir algunas palabritas nada más, ya que estamos acá, y si pueden dar ya su examen en este caso también, porque al fin y al cabo es lo que, al fin y al cabo van a tener que trabajar ustedes. Bueno, señores, hemos hecho un ciclo inusual, ¿no? En el caso de esto que estamos trabajando, es un ciclo inusual porque obviamente nadie sabía cómo iban a suceder las cosas, ¿no? O sea, no pensaríamos que una pandemia iba a durar tanto tiempo. Si yo que me acuerdo el último día que trabajé en CEPRE en la uni, fue
un viernes nada más, y obviamente dijeron de que las clases empezaban después de 15 días. Y bueno, y después de ahí hasta el día de hoy, ¿no? Está, ¿no? Obviamente, esto ha sido nuevo para ustedes como para nosotros los que estamos dictando por acá, donde si al inicio, obviamente, a veces no sabemos ni cómo dictar, ¿no? Se ha estado modificando muchas cosas, por ejemplo, desde una pizarra que habitualmente tú veías con tiza, ¿no? Con color y todo lo demás, ya no viste eso, ¿no? Inicialmente, seguramente, algunos profesores inicialmente también por ello trataban de hacer su pizarra acrílica y todo lo demás con plumones y todo lo que es, pero en el transcurrir del ciclo se ha tenido que modernizar a lo que es una parte, ¿no? Digital, virtual, que es todo lo que tú estás viendo, ¿no? Y obviamente con algunos implementos que hemos tenido que adaptar también los profesores de por medio. Y bueno, pues, ¿no? Entonces también para ti seguramente ha sido diferente también la forma de enseñanza en muchos casos, ¿no? Estar sentado en una computadora y ver a un profesor, que la vida íbamos a decir que seguramente iba a hacerse así, ¿no? Porque lo más común era siempre llegar a la CEPRE y escuchar su clase, sentarse y lo normal, ¿no? Pero bueno, justo desde ese tiempo hasta ahora, que es donde termina el ciclo, desde los tantos que empezamos, porque empezamos una gran cantidad después de justamente de la semana, de la casi semana que solamente había de clases, que se empezó todo por allá, quedamos muy pocos, ¿no? Y dentro de ellos están ustedes que todavía siguen acá. Entonces, solamente decirles de que esto de aquí todavía no termina por ustedes, porque ustedes obviamente todavía está pendiente, y eso está quedando claro, de que van a tener que dar un examen, porque les falta dos exámenes en sí, un examen parcial y un examen justamente, ¿no? Final, pero que justamente la universidad lo tiene que presentar seguramente ya, ¿no? En un comunicado hacia ustedes, ¿no? Que se han quedado hasta el final para que justamente den. Y obviamente asegurar una de las vacantes que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo de que sigan estudiando, eh, porque esto, como te digo, no ha terminado una parte todavía. Pero si lo dejamos ahí nada más y ya no estudiamos, obviamente que se nos va a olvidar, ¿no? Y para un examen parcial y un examen final que va a llegar, yo no puedo dejar de estar estudiando, tengo que seguir practicando, practicar matemática, leer para las letras, química, física, o sea que todavía esto de acá para ti no acaba. O sea, para los que estamos acá atrás, ¿no? Que son los profesores, seguramente acabó el ciclo, pero para ustedes todavía no acaba. Ustedes todavía tienen que seguir, ¿no? Seguir justamente, ¿no? En este campo de estar leyendo. Y si van a descansar, bueno, que sea solamente un par de días, 3 días, ¿no? Para soltarte un poco de todo lo que has estado sentado seguramente en la máquina, ¿no? Y escuchando clase tras clase, ¿no? Que en sí es cansado, ¿no? Es más cansado, creo, que estar sentado en una clase, ¿no? Presencial, ¿sí? Aparte que estás en tu casa, a veces uno, ¿no? Puede echarse, nadie te va a decir nada, apago mi cámara y puedo descansar un rato, dormir, o si quiero dejar prendido solamente y escuchar la clase de nuevo, ¿no? No, no sé, pues. O sea, es diferente, ¿no? Entonces, obviamente acá ya tú tienes que pensar de que ya seguramente unos días, no sé, te pueden pasar la dice, ¿saben qué? Ya señor, se programa tal fecha el examen y tú tienes que estar preparado. Yo no voy a decir, no, que yo pensaba que era más, se iba a prolongar un poquito más y no he estudiado y recién me voy a poner a estudiar. Si te pueden decir en cualquier momento, ¿sabes qué? El examen se programa ya en tal fecha y se da, ¿no? Porque al fin y al cabo ya esto terminó para nosotros, ¿sí o no? O justamente lo seguimos, a no ser que haya un comunicado ya que nos diga, ¿saben qué? Después de repaso va a haber este examen y sí o sí ya salió la fecha. Porque puede ser que ahora digan el repaso y pongan la fecha del examen, ¿no? Y pongan la fecha del examen ya tal fecha. Entonces tú tienes que estar atento a eso, ¿no? Entonces, de lo mejor espero de que justamente se haya podido, en este ciclo virtual, se haya podido llegar a las expectativas tuyas y que obviamente con lo que ya conozcas, lo plasmes en un examen, ¿no? Y que para tu beneficio sea el ingresar directamente ya y seguramente empezar a estudiar el siguiente año 2021 de manera presencial, aunque creo que va a ser todavía un poco no probable que sea presencial todavía, ¿no? Porque más o menos la lengua dice que hasta julio vamos a seguir en la parte virtual.
Entonces ingresases, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Por el medio que ya se conoce, entonces tendrías que estar empezando unas clases virtuales, ¿no? Tu primer ciclo, pues, ¿no? Y después recién a partir del segundo, si ya estamos ahí, ya podemos entrar recién a la universidad, ¿no? Para conocer las instalaciones, pues seguramente ni vas a conocer eso. Bueno, porque todavía no hay un indicio de que se diga de que no, digan, vamos a empezar las clases. No hay ello. Entonces, obviamente, tendría que buscar. Ahora, la universidad tendría que buscar la manera, seguramente. Yo supondría que tendrían que hacer un examen, ya si quieren en el estadio, ¿no? Poner las carpetas en el estadio, ordenarlas y ahí dar cada uno. Y que pongan alumnos en cada salón, solamente 10 alumnos. Lo que yo veo es ese lado, ¿no? ¿Sabes cuál es lo complicado, creo, para la universidad en esta de la pandemia? Porque seguramente si lo piensan así, ¿no? Que den el examen estando en el estadio, sentaditos ahí, carpetas separadas, o en los salones pocos alumnos nada más. Se puede, ¿ya? Eso se puede. La cosa es a la entrada y a la salida, la gente que se acumula ahí, ese es el detalle. No es el examen propio, porque tú puedes dar el examen, ¿no? En la universidad y creo que ellos pensarían que se puede dar así. La cosa es cómo entran y cómo salen. Porque cuando tú terminas un examen te quieres ir ya te quieres ir ya. Pero tú también sabes que cuando terminas un examen buscas a tu amigo, ay, ¿cómo te fue? Ay, que esto, lo otro. Y se juntan todos, ¿sí o no? Y eso es lo que está prohibido. Y ahí viene ese problema. Porque si no, creo que hace rato la universidad dice, ya, vamos a dar el examen. Y creo que eso es lo normal, ¿no? Ya damos examen pocos alumnos y utilizamos todos los salones de la universidad, pero sobrados, ¿ve? Para los que postulan a la CEP, sobrado lo alcanza. Pero la cosa es cómo salen después. Ya que el último que salía a las 5 de la tarde, porque si salen pedacito por pedacito, ya la gente no podía salir y estaría recontra desesperada y a irse, pero no puedo salir, quiero ir a ver acá, y ahí viene el problema. Pero vamos a esperar en buena hora cómo las autoridades piensan mucho mejor eso para, para trabajar bien, pues, ¿no? Claro, yo supongo que ya deben tener una idea clara de cómo llegar a ese examen, pero mientras tanto hay que esperarlo, ¿no? Y muchachos, les deseo lo mejor, ya, les deseo lo mejor. Y si algunos se van a quedar todavía para el paso, no sé cómo será esto todavía, sigan estudiando y los que no lo hagan, estudien, ya, y que con el examen que les toque, los mejores éxitos y que justamente le vaya mejor. Creo que entre julio, que justamente está justamente en la parte, ¿no? Solamente Manuel ahorita escribiendo los mensajes que le han podido preguntarle, y yo deseamos de todo corazón de que todo lo que hayas estudiado se plasme en un futuro y puedas ingresar a la universidad que tanto quieres. ¿Ok, señores? Entonces, nos estamos viendo y que sean los mejores éxitos para ustedes. Cuídense, muchachos. ¿Ya? Ya, Julio. Ya, Ya, Roberto, que ya sea nos estamos viendo, solamente para indicarle a los jóvenes que no se olviden que